Hola, bienvenidos nuevamente al curso de gestión por indicadores. En esta ocasión vamos a estudiar juntos la sesión número 6, donde vamos a repasar el marco conceptual. En principio, debemos conocer algunas premisas para definir los indicadores de gestión. ¿Cuáles son estas premisas? La primera premisa que vamos a tomar en consideración es aquella que nos dice que los indicadores tienen como objetivo la evaluación de los productos o servicios con base o con enfoque en el cliente. De esta forma también debamos entender que los indicadores nos van a servir si y solo si nos van a permitir mostrar algún resultado relacionado al cliente o, en su defecto, a los usuarios que tengamos de nuestros servicios o productos que desarrollamos en lo cotidiano. La segunda premisa de los indicadores de gestión nos dice que se definen con claridad en el comportamiento de algún fenómeno o en el escenario que deseamos medir. Es decir, que estos indicadores de gestión deban definir claramente y que no sean complejos de entender cuando queremos describir una situación, un producto o lo que vamos a analizar con dichos indicadores. También nos dice que los indicadores de gestión pues, son un elemento fundamental en el proceso de toma de decisiones y lo venimos diciendo desde la primera sesión. Los indicadores justifican su presencia dentro de lo cotidiano si es que estos nos sirven en algún momento para tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Para mejorar lo que se está haciendo bien y para corregir aquello que no se está haciendo bien. En ese sentido, podemos considerar que los indicadores pues, resultan ser un elemento fundamental en el proceso de la toma de decisiones. Por otro lado también, debemos recordar que los indicadores de gestión sirven como un parámetro para mejorar las expectativas de cada uno de los interesados. Eso quiere decir que vamos a generar valor agregado a lo que estamos haciendo, a través de medir nuestros procesos y a través de reconocer cuáles son las debilidades que tienen estos procesos para poder mejorarlos, con la expectativa de que esto pueda servir para satisfacer todas aquellas expectativas que se generan dentro de los interesados, de todos los stakeholders de nuestros servicios. Oiga, pero en mi caso, por ejemplo, yo trabajo en el área de logística y quisiera saber cuáles son los interesados, pues las otras áreas afines, o aún dentro de la misma área de logística seguramente también hay muchos procesos y procedimientos que entre los propios compañeros van siendo usuarios, algunos clientes, algunos referentes, algunos suministran información, algunos la procesan, algunos le dan el acabado final, algunos la sacan esta información del área convertida en algún otro insumo y de esta manera también nos convertimos unos en usuarios de otros. ¿Cuáles serían entonces los elementos determinantes para la verdadera o la real configuración de los indicadores? En principio, fundamental es que podamos tener un nombre para el indicador. Lo habíamos visto con mayor simpleza en la sesión anterior, en las fichas del indicador. Hoy lo vamos a ver de una manera un poco más descriptiva, que el indicador es el que hace la referencia a la denominación del mismo. Esto debe contemplar la característica, debe contemplar el evento o debe contemplar o describir el hecho que se desea medir. Y esto se debe expresar de una manera muy clara en cantidad, en tasa, en proporción, en porcentaje, en número, ya sea que lo vamos a considerar de esta forma o no. ¿Cuál sería el segundo factor importante de esto? Sería pues la línea base. Es importante establecer los criterios de análisis y también de medida junto con aquellos patrones con los cuales vamos a comparar la medición. ¿Con respecto a qué vamos a comparar lo que estamos midiendo? Con respecto al ciclo de medición anterior, con respecto al semestre anterior, con respecto del año anterior, es necesario que podamos tomar en consideración ello y plantearnos también esta pregunta: ¿cuál va a ser nuestra línea base? ¿A partir de dónde nosotros vamos a poder realizar la toma de mediciones y poder pues
aportar con datos a este proceso de mejora continua. En otras palabras, la línea base también viene a ser aquel comportamiento histórico de los datos que se van a evaluar. ¿Cuál ha sido la tendencia? Si ha habido un incremento, si ha habido decremento, hacia dónde pensamos que pueda proyectarse. Es muy importante plantear esta línea base en el momento de la configuración o en el diseño inicial de nuestros indicadores. Tercero, es muy importante también pensar en la meta objetivo que deseamos nosotros lograr. Es el resultado ideal que esperamos que pueda ocurrir en un tiempo determinado. ¿Hacia dónde quisiéramos que vaya esta línea en el escenario positivo, en el escenario óptimo, favorable, con respecto a esta situación que vamos a empezar a analizar, a medir, a evaluar o monitorear? La meta vigencia es el resultado esperado para la vigencia según la frecuencia de medición. Aquí tenemos tres factores muy importantes. Primero, el resultado esperado, ¿no? Debemos tener una idea o tenerlo bien claro cuál debe ser el resultado esperado que deseamos. Y lo otro es vigencia, que está relacionada al periodo de tiempo y a la frecuencia de medición, si es semestral, si es bimestral, si es anual, si es bianual, si es quincenal, de acuerdo a la naturaleza del indicador y de acuerdo también a la naturaleza del procedimiento o proceso que vamos a medir. Muy importante también es considerar la unidad de medida, que no es otra cosa que aquella medida en la cual se van a expresar los resultados, las unidades de medida, ya sea en porcentajes, ya sea en horas, ya sea en símbolos monetarios, ya sea en cantidades nominales, ya sea en cantidad de proyectos, ya sea en cantidad de participantes, pero debe ser asignada una unidad. La frecuencia está relacionada pues al periodo o al número de mediciones que se van a realizar según la vigencia, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a medir? Mire, yo voy a medir mi indicador o voy a empezar a evaluar mi indicador bimestralmente durante un año. Si es bimestralmente durante un año, eso quiere decir que cada 2 meses en el periodo de un año yo voy a hacer la medición. Eso quiere decir que tendré 6 periodos de medición. Esa va a ser mi frecuencia, ¿no? Los responsables, como lo habíamos visto en la sesión anterior también, esta va a hacer referencia a quiénes son los responsables de este proceso para realizar la medición y naturalmente involucrar también a quiénes serían los responsables de hacer el análisis. Esto también debe responder a la pregunta: ¿quiénes son las personas o los responsables que van a generar y quiénes van a ser los que van a procesar esa información para realizar los cálculos y, naturalmente, para tomar las decisiones previo análisis? Tenemos también otra variable que es muy importante o un elemento determinante para la configuración de los indicadores y estas son las fuentes de información, que deberían ser fuentes fidedignas, deberían ser los medios de obtención de los datos requeridos para poder efectuar los cálculos, pero de la manera más precisa, de la manera más cierta y de la manera, reitero, fidedigna, ¿no? Si yo deseo establecer un indicador que me permita medir o tomar decisiones con respecto al número de participantes en el programa de pregrado del primer ciclo de este año, la primera información que debo revisar es cuánto se ha matriculado, y eso no lo puedo hacer por una estimación o por un cálculo personal, sino debo recurrir a fuente de información fidedigna, ¿no? Y esta fuente de información fidedigna probablemente la encuentre en secretaría académica, con las actas de inscripción, información que se pueda corroborar fehacientemente. Otro de los elementos determinantes para la configuración de estos indicadores es la fórmula de cálculo, ¿no? Es muy importante que nosotros debamos ser muy puntuales en la forma como vamos a encontrar el resultado de nuestra operación o de nuestra fórmula o de la expresión matemática con la cual presentaremos y mediremos el indicador.
Para ese efecto nosotros, en la primera sesión, hemos mostrado una fórmula muy simple, con 2 valores y un nivel que lo puede elevar al resultado porcentual, del nivel nominal al valor porcentual. En este caso, se facilitan mucho las cosas. Otro elemento determinante para la configuración de los indicadores es, pues, el comportamiento que pueda tener este indicador. Y este comportamiento no es otra cosa que empezar a interpretar las líneas sobre las cuales se conduce nuestro indicador, ya sea a nivel gráfico o ya sea que lo sigamos a nivel nominal o porcentual. Nosotros debemos empezar a partir de ello a hacer un análisis, una interpretación y naturalmente poder emitir información con respecto a este comportamiento. Ello también va a resultar mucho mejor en la práctica y en tanto y en cuanto estemos habituados ya al diseño de los propios indicadores que estamos creando para nuestras áreas. El análisis, que no es otra cosa que la interpretación de los resultados, como lo dijimos anteriormente, de lo que ha podido ser medido, de lo que ha podido ser expresado de una manera cuantitativamente, ¿no? Este análisis es muy importante que empecemos a practicarlo desde ya, con los indicadores simples que vamos a empezar haciendo o que ya empezamos a hacer con las clases o las sesiones anteriores. Ahora bien, hay una observación también en esto, ¿no? Cuando el resultado de la medición del indicador no alcanza una meta de vigencia esperada, se deben documentar también las correcciones y acciones correctivas. Y alguien podría preguntarse si la periodicidad de medición de mi indicador es cada 2 meses, en un periodo máximo o en un lapso máximo de 1 año, tendría 6 puntos de medición. ¿Qué pasa si yo en el segundo punto ya veo que las expectativas no se están cumpliendo? Pues empezar ya a ver o tener preparado con anticipación también cuáles podrían ser las medidas correctivas para que yo al final de este periodo pueda llegar en el periodo 6 a la meta que se ha trazado. No esperar que el indicador ya esté en rojo para recién tomar decisiones, sino si en la medida de lo posible y en la medida organizacional o institucional o de nuestras áreas hay posibilidades de crear medidas correctivas, pues hay que hacerlas, no hay que esperar hasta el final, no hay que esperar hasta el final y luego justificarnos diciendo, sí, pues tenía que esperar hasta la medición número 6 para recién tomar decisiones. No, la idea también de los indicadores es que se puedan tomar decisiones y que sean herramientas de análisis para poder tomar esas decisiones a tiempo. ¿Cuáles son los requisitos de construcción de estos indicadores? En principio, debe haber el requisito que está relacionado a la significatividad, ¿no? Esto quiere decir que nuestros indicadores deben de alguna forma hacer referencia o tener relación con alguna propiedad o característica de lo que nosotros estamos midiendo o del objeto de análisis o de medición o del fenómeno que nosotros deseamos evaluar en un periodo de tiempo. Por otro lado, también es importante que los indicadores tengan relevancia o que tengan esta propiedad que refiera a que esto debe ser esencial dentro de nuestros procesos. Por otro lado, también es muy importante que nosotros consideramos que los indicadores deban poseer esa capacidad de que los datos que sean recogidos para construir este indicador deban ser congruentes con nuestros fines, con nuestros objetivos y naturalmente que sean congruentes y afines con las evaluaciones que nosotros pretendemos realizar. El requisito de caducidad se refiere también, en este caso de los indicadores, a todos aquellos datos que son recogidos por el indicador que deban tener, pues, esta característica de permanencia en el tiempo, que no es otra cosa que sean capaces de sostenerse y que no pierdan su validez durante un tiempo determinado, por lo menos el tiempo durante el cual se va a evaluar estos patrones de conducta o estas modificaciones que vamos a tener dentro de los procesos o de los fenómenos que vamos a empezar a analizar en nuestra institución.
Por otro lado, el requisito de utilidad es aquel requisito donde los datos recogidos por el indicador deben posibilitar que se puedan realizar inferencias y también predicciones que nos permitan a nosotros hacer análisis y también acercarnos a un futuro a través de las predicciones y de análisis también de lo que podría ser la línea o la tendencia de desarrollo de este indicador, para así también poder tomar decisiones, como lo dije anteriormente, tomar decisiones en el tiempo exacto y no después. Por otro lado también, los indicadores deberían ser coherentes. El indicador debe ofrecer datos que se puedan integrar en un sistema de indicadores y que sean pues fidedignos, que permitan ser un insumo de ellos mismos hacia las decisiones que se van a tomar en nuestra instancia o en las instancias superiores o en los siguientes niveles de la organización. En la observación se nos indica que los datos reclamados por el indicador deben ser observables, que podamos nosotros tener la capacidad de observación y que el indicador también se muestre como tal, ¿verdad? Por otro lado, la replicabilidad es una de las características o requisitos de medida de los indicadores. Eso quiere decir que los datos que reclaman o que se sostienen en un indicador puedan ser observados por diferentes personas, por diferentes participantes o por diferentes evaluadores en un mismo momento, pero en situaciones distintas. La aplicabilidad es uno de los requisitos de medida que tienen los indicadores. Y esto se refiere a que los medios que se utilizan para recoger los datos sean los más adecuados, que no tengamos medios complejos tampoco para recoger la información que nos permita ir llenando en cada fase de monitoreo, pues con datos fidedignos y con datos que no sea demasiado engorroso conseguirlos, porque lo que se pretende con los indicadores no de cargar con un proceso más, sino de agilizar un poco las cosas para que podamos tomar las mejores decisiones. El siguiente requisito de medida que tenemos de los indicadores es la accesibilidad, que no es otra cosa que las fuentes que facilitan esta información solicitada por el indicador, que deban ser accesibles, que nosotros podamos acceder, ¿no? Que no sea pues una lucha cada vez que tenemos que encontrar información para estos indicadores, sino que sea información que se pueda acceder, ya sea a través de intranet o a través de las áreas encargadas, que sea información que la podamos gestionar sin tener algunas dificultades. La codificación es aquel requisito de medida en el cual los datos deben poseer una forma de anotar y valorar la información recogida. ¿Cómo se va a suministrar esta información? Es una parte, pero también cómo se va a codificar, cómo la voy a conservar, cómo la voy a ordenar y cómo voy a hacer selecto también con la información que me permita a mí integrar todos estos datos para poder llenar mi registro de indicadores. La ponderación, a través de la ponderación, los indicadores pueden tener un peso específico dentro de un sistema de indicadores. ¿Cuáles son los indicadores más importantes en nuestra gestión? De todos los indicadores que desarrollemos, también es muy importante empezar a ponderar sobre aquellos que realmente tienen mayor participación y mayor protagonismo frente al cumplimiento de nuestra visión, de nuestra misión y naturalmente de los objetivos estratégicos y de los objetivos operativos que se están planteando. ¿Qué otros requisitos deberíamos entonces considerar para el diseño y para la gestión de los indicadores? La unicidad, que cada indicador deba solicitar información de una sola cosa, que sea muy puntual, que tengan, si es preferible llamarlo así, una especialización, ¿verdad? Por otro lado, también la manifestación de la precisión, que es donde la información solicitada debe poder recogerse en una situación definida, ¿no? Concentrarnos en alguna situación. Que sean breves también. El indicador debe estar expresado con claridad semántica y sin ambigüedades, ¿no? Probablemente podamos tener descripciones un poco extensas, pero el título del indicador, la denominación del indicador, debe ser expresada con claridad semántica y sin
ambigüedad. Porcentaje de alumnos aprobados en el ciclo 2008-1. Punto. ¿No? Luego, la concreción. Esto está relacionado a que la información reclamada se recoge en un mismo tipo de manifestación, que sea algo muy concreto. La claridad, que también está vinculada al enunciado, y este enunciado debe ser muy directo y descriptivo. Tenemos la dependencia, donde el indicador debe poder ser relacionado causalmente con otros indicadores que estamos desarrollando, que vamos a desarrollar dentro de nuestras mismas áreas. La formalización, que es donde se debe poder desglosar y especificar en ítems, o también un indicador que sea el general y podamos desglosarlo también en indicadores un poquito más específicos y más descriptivos. Muy bien. Dicho esto, vamos a pasar a revisar juntos los objetivos en la matriz de indicadores. La matriz de indicadores es pues ese referente para la medición del desempeño. Y los niveles de objetivo en esta matriz de indicadores son los siguientes: los fines, los propósitos, los componentes y naturalmente las actividades. ¿Cómo así que se logra esta lógica vertical dentro de la matriz de indicadores? Nos dice: si la matriz o el programa están bien diseñados, se pueden examinar los vínculos causales desde abajo hacia arriba. Eso quiere decir de las actividades hacia los componentes, hacia el propósito y finalmente hacia el fin. Esto quiere decir también que las actividades son las necesarias, son las básicas y son las suficientes para producir los componentes. Los componentes van a ser los necesarios, suficientes y básicos para el logro del propósito. Y si finalmente se logra el propósito, pues el programa contribuirá al fin, ¿no? Al cumplimiento de estos objetivos. ¿Cómo así entonces que nosotros podamos ubicar a nuestros indicadores dentro de la matriz? En principio, las actividades y los componentes son el espacio donde se van a desarrollar los indicadores de gestión, los indicadores más operativos o los que son un poco más adentrados hacia la parte más operativa, porque están relacionados a los productos, bienes y servicios en el caso de los componentes y porque están relacionados a los indicadores de insumos y de procesos, que son las actividades. Mientras que los indicadores estratégicos están relacionados más a la fase del propósito y a la fase fin. Eso quiere decir que estos indicadores estratégicos están relacionados al resultado intermedio y al resultado final que nosotros queremos lograr. Muy bien, en ese sentido ya estamos llegando al final de nuestra sesión número 6 del curso de gestión por indicadores. Nos vemos en la siguiente sesión.